¿Qué tal? Todos tengan un agradable y hermoso mañana o un hermoso mediodía o una buena noche. Les hablo acá desde el podcast, estamos aquí. Y hoy quiero compartir un testimonio de un bueno, ahora ya un gran siervo de Dios y antes lo contrario. Esta historia empieza en el año 82, cuando él nace, un 2 de septiembre. Él crece dentro de una familia de papá y mamá, es hijo único. Claro, tiene hermanos de parte de mamá y de parte de papá. Él crece con la familia hasta los 9, 10 años. Su mamá lo cargaba a pesar de que él ya grandecito. Su mamá lo cargaba mucho porque lo quería mucho a este chico. Era su único hijo varón. Era el más querido, el más amado. Y era el más deseado de su mamá porque ya tiene dos mujeres, pero ella quería tener un varoncito. Así que nació este chico, jovencito. Él se llama Dustin. Bueno, él empieza su vida, como todos niños, jugar, divertirse. Sus papás trabajaban en un restaurante y a veces descuidaban que su hijo jugase ahí con los amiguitos. Y en esos tiempos se jugaba a las escondidas, se jugaba trompo, las canicas, o el aro con un fierro que llevabas, o disparando tubos con papelitos que hacías tipo silbatana. Entonces él creció en ese entorno jugando, era feliz, jugaba, se divertía, hasta que en una cierta ocasión él jugaba a las escondidas y él fue violado por una mujer. Fue tocado, lastimado. Él se sentía, creo que no entendía lo que había sucedido. Según pasando los años, 13, 14, él entendió que algo le habían robado, que algo le faltaba a él. Los pensamientos, la ira, el enojo de no saber qué había sucedido y por qué esa mujer había actuado de ese modo. Y eso lo llevó por años. A los 13 años, Dustin pierde a su madre, pero antes de eso pasa una anécdota. Él estaba ahí con su papá y se acerca a un familiar y le dice: Dustin, quiero que vengas conmigo al hospital, quiero que vayas, tu mamá está enferma, tu mamá está delicada. Y el doctor dijo: si tú vas, si tu mamá te mira, tu mamá se puede salvar. Así dice el doctor, tu mamá sufre mucho por ti. Así que Dustin fue con su tía al hospital. Y bajando las escaleras del hospital Carrión, su abuela y una tía más se enfrentan a él y le dicen: eres un mal hijo, eres igual que tu padre, y muchos improperios. A lo que Dustin da media vuelta y se vuelve a su casa. No logra entrar a ver a su mamá. Entonces, él al mediodía tenía un partido de fútbol. Él se va a jugar y como le tocaba jugar como las 2 o 2:30 o 3 de la tarde, él está jugando y se cae de un foul y se fractura el brazo izquierdo. De emergencia le llevan al hospital, le acomodan los huesitos y lo empiezan a enyesar. Él ahí sentado esperando, antes de eso esperando los rayos X y todo esto, se encuentra con su hermana y le dice: ¿tú qué haces aquí? Y él le dice: me van a enyesar y me van a poner yeso, bueno, y también me van a sacar rayos X, etc. Y su hermana le dice: pero ¿por qué no subes a visitar a mamá? Arriba está en el segundo piso. Y ella se pasa y él se queda ahí. Transcurrido las horas, 5 de la tarde ya, entonces no había casi nadie en el hospital ese rato, estaba silencio. Entonces su asesor de Dustin del colegio le dice: vámonos, ya te tengo que llevar a tu casa o al colegio para que recuerdes tus cosas. Entonces él se va sin ver a su mamá a su casa. Pero Dustin siente algo a partir de las 6 en punto de la tarde. A Dustin le da un hincazón en el lado izquierdo y medio del pecho, como si una aguja lo hubiera traspasado, un dolor bien finito, como si lo hubiera traspasado del pecho a la espalda. Le habrá durado entre 3-4 segundos que le quitó la respiración, pero ese dolor pasó así. Él pensó que era por el dolor del brazo.
Es tanta casualidad que a esa hora su mamá estaba partiendo. Su mamá se estaba yendo al otro mundo. Él llegó a casa, estaba todo oscuro, no había nadie, papá no estaba. Entonces él está un momento ahí sentado, de un tiempo llega su papá y su papá se siente y le dice: Dustin, tu mamá ha fallecido, tu mamá ha muerto. Así, con esas palabras se lo describe, porque fue frío, ni siquiera un abrazo, un beso, un consuelo no recibió de su papá. Él no lo creía, él no entendía qué estaba sucediendo. Él salió de su casa y fue donde tenía sus amigas y va a una de sus mamás de ella y le cuenta. Hasta ahora recuerdo el nombre, que se llama Iris. Va y le dice: señora Iris, estoy mal, mi mamá dice que ha muerto. Él rompe en llanto y lo consuelan, ahí los vecinos se juntan, lo abrazan, le dan el cariño que su papá no le había dado, y no le había dado eso a la hora de decir: tu mamá ha muerto. Bueno, él ya se va a descansar y al día siguiente no sabía qué hacer, por dónde empezar su vida. Va papá, sigue la rutina de la vida y va al velorio. Van con sus compañeros del colegio y ahí estaba su mamá en un cajón. Él se acerca a ver y ahí estaba su mamá con unos tapones en la nariz de algodón, me imagino. Y él en su mente le decía: mamá, levántate, por favor. Me haces mucha falta, levántate. Por favor, levántate. Como todo niño inocente, uno puede pensar que su amigo abrir los ojos y se levantar y se hace un milagro. Pero eso no sucede. Y Dustin se acogió, empieza a llorar y lo consuelan. Pasa un día más. Y los tías y los tíos que le miraban a Dustin con el brazo enyesado y con un trapo ahí entre el cuello y el brazo para sostener el peso del yeso, algunos le murmuraban y decían: ya ves, tu mamá te ha castigado. La abuela le decía: tu mamá te ha castigado. Las hermanas le decían: tu mamá te ha castigado. Las tías, los tíos: tu mamá te ha castigado. Le llenaban de culpa, le culpaban por la muerte de su madre. Esto marcó mucho su vida de Dustin. Dustin, después en el entierro llegando, agotó todas las lágrimas que pudo haber dado. Ya no había lágrimas en él porque ya había llorado toda la noche. Por la culpa, él se sentía culpable porque le habían dicho que por culpa de Dustin su mamá había muerto. Él era el culpable de la muerte de su mamá. Cargar el peso de la culpa a un niño debe ser en ese momento bien penoso. ¿Cómo será? Quizás no recuerda ya Dustin eso. Pasaron los años y Dustin se inclinó a una vida triste donde que vivía en dos familias divididas. Su papá tomó el papel de ser más hombre que padre. Se deshizo rápido de Dustin porque era como una carga para él. Y Dustin así iba al colegio, era un alumno no tan responsable, pero sí le gustaba estudiar. Pero como no estaba mamá y papá tampoco, pues tenía un papá vivo pero era ausente, él empezó a hacer una vida desordenada. Y así sucesivamente él sigue viviendo. Llegó a beber alcohol a temprana edad por los amigos. Tuvo una vida desordenada. Dustin luego entendió, cuando fue a la iglesia por su esposa, ella le enseñó la clave del perdón. Dustin tenía un rencor a su padre, él no lo quería ver.
Dustin cuenta que cuando iba con su esposa al mercado a hacer compras para un restaurante que ellos tenían, su esposa entraba a visitarle a su papá de Dustin, pero él se quedaba lejos, a unos metros. Él no entraba y decía, ¿qué voy a hablar con él? No, no lo quiero, estoy resentido, lo odio. Y así pasaron meses y su esposa le dijo, es importante que perdones a tu hijo, o perdón, a tu padre. Es importante porque gracias a él te tengo a ti y gracias a ti tengo a mis 2 hijos. Así que tienes que perdonar a tu padre. Lo tienes que hacer porque no es una opción, no te estoy contando. La Biblia, la palabra de Dios dice, es un mandato de Dios que perdones. Para que Dios te perdone, tienes que aprender a perdonar. Entonces Dustin, cierto tiempo, se fue solo a su papá y conversaron los dos. Y él entró y le dijo, papá, perdóname por ser un mal hijo. Perdóname por comportarme mal, por no obedecerte, por no hacer lo que tú dices. Su papá se puso triste, empezó a llorar y él también le dijo, hijo, perdóname por las cosas que yo he hecho. Perdóname por alejarte de mí. Perdóname por esto. Y la clave del perdón nació ahí y el amor de los dos empezó a ser un amor fresco. Dios renovó, trajo al Padre al Hijo y el Hijo al Padre, como dice la Biblia. Sanó corazones. Pasando los años, Dustin iba a la iglesia, pero no era un buen cristiano. Resbalaba, subía, caía, subía. También tenía una vida desordenada porque así había crecido. Y no tener un mentor que te guíe, pues es bien difícil para todo varoncito. Él pasó problemas con su familia, dificultad en su familia, conociendo a Dios. Siempre hay problemas, aún estando dentro de la casa de Dios. Como dicen, pasamos hambre en la casa del pan. Y así, Dustin, su papá se enfermó, su papá falleció, pero no se sentía culpable ya. Más bien se sentía agradecido porque había atendido a su papá. Le había cuidado, le cambiaba los pañales, atendido a su papá de un otro modo. Ha atendido a su papá hasta que él parta de este mundo. Hoy Dustin hace mucho tiempo tenía dificultades, problemas, pero conoció a Dios. Y un encuentro con Dios cambia la vida de cualquier persona. Un encuentro con Cristo cambia la vida de cualquier ser humano. Un encuentro fresco, poderoso con el Rey de Reyes transforma corazones rotos, transforma corazones quebrantados, lo levanta en el nombre de Jesús. Quizás tu historia es peor que esta. Quizás esta historia es menos o más de lo que tú estás pasando. Pero recuerda que Dios está contigo. Dios te ama, Dios te quiere. Y si Dios quiere usar tu vida, lo va a hacer en el momento que Él quiera. Solamente esté listo tú. Prepara el terreno. Como la historia de 2 campesinos. Los dos no llovía hace mucho tiempo. Y ellos oraban a Dios. Pero uno de ellos salía al campo a preparar el terreno, a limpiar el terreno. Pero los dos seguían orando a Dios para que lloviese. Y uno de ellos preparaba el campo todos los días, iba a trabajar, limpiar la hierba, abrir las zanjas, abrir los surcos. Te pregunto, ¿en quién crees que ha confiado en Dios para hacer llover? En el que preparó el campo, ¿verdad? Y Dios hace lo mismo. Prepara tu cuerpo, prepara tu mente, prepara tu espíritu, prepara tu boca para hablar. Prepárate porque Dios va a hacer llover dentro de tu vida. Dios va a hacer llover prosperidad, amor, bendición, Espíritu Santo poderoso dentro de ti. Va a hacer llover hasta la forma de hablar, la forma de guiar, la forma de establecer una relación con cualquier persona. No necesitas quizás ir a oratoria, Dios te va a hablar.
Te está hablando un siervo que ha pasado esa dificultad. Y hoy quiero darte gracias por escuchar esto. Espero que te sirva de algo lo que has escuchado. Dios siempre está en el camino correcto. Y tú, si estás con Él, vas a estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas. En el nombre de Jesús, te doy gracias y en el nombre de Jesús, bendigo tu vida. Tengas un agradable día. Gracias por escuchar a este humilde siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.